En suma, en México ya no domina la oligarquía, sino que existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres. La corrupción no se tolera, ni hay impunidad para nadie. Se acabaron los privilegios fiscales. No hay lujos en el gobierno federal y los servidores públicos. Y aprovecho para agradecerles muchos a nuestros colaboradores, a todo este equipo que me ayuda, porque ya saben que la política no es asunto de los políticos, o no es asunto solo de los políticos, es asunto de todos. Y las transformaciones se hacen con el pueblo y también con un buen equipo de trabajo. No es asunto de un solo hombre. No hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, percibiendo ingresos que les permiten vivir en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Juárez. México está recuperando su prestigio en el mundo. El gobierno dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. El aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza. Se elevó a rango constitucional la pensión para los adultos mayores, el apoyo universal a personas con discapacidad y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres. Está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios, sino derechos del pueblo. Estamos, y me siento muy orgulloso, y así debemos de sentirnos todos, y creo que esto se está internalizando cada vez más. Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones. Hemos reducido la incidencia delictiva. Las manifestaciones de protesta son pocas, no proliferan las huelgas ni existe ingobernabilidad. Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. México hoy es santuario de las libertades. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hace unos días, sin ningún obstáculo, hicieron su cumbre los más famosos personajes de la ultraderecha en el mundo. Nunca más deseamos aplicar el artículo 33 de la Constitución y no queremos a nadie llamarle extranjero pernicioso. Este es un país de libertades y tenemos vocación de justicia y vocación democrática. El gobierno no participa en fraudes electorales. La Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. Existe libertad religiosa. Al mismo tiempo existe Estado laico. Se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Amigas y amigos, la política
es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. Porque sí tenemos que buscar un distintivo, humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque, nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? Trataré de explicarlo de manera breve. En lo político no aceptamos el derrotismo. Estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El pueblo que quiere ser libre lo será. De igual manera, en el terreno de la democracia, consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero, que en el Plan de San Luis llamó al pueblo de México el 20 de noviembre de 1910 a tomar las armas contra la dictadura porfirista, porque según sus convicciones, y lo cito textualmente, México estaba gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y de la prosperidad material. Pero esa paz no descansa en el derecho, sino en la fuerza, y esa prosperidad solo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación. De este criterio se desprende también nuestro fundamento de política económica, pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados.
siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Pero atender a los más pobres es también, por si fuese poco, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? El pueblo. Básicamente el pueblo. ¿Saben que Ricardo Flores Magón dejó muchas enseñanzas y tenía una frase que a mí me gusta mucho y la repetí, la sigo repitiendo? Decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, ¿quién respalda la Cuarta Transformación? El pueblo. Por eso nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo. Y algo básico y esencial, y esto para los jóvenes sobre todo, algo básico y esencial: nada se logra sin amor al pueblo. Quizá en otros tiempos se podía fingir, simular, ir en campaña a pedir votos, abrazar a la gente y luego llegar al cargo y olvidarse del pueblo. A lo mejor en otros tiempos, ahora ya no. El consejo a los jóvenes es, si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo. Profundo amor al pueblo. Nada se logra sin amor al pueblo. El presidente Lázaro Cárdenas decía, fíjense, esto en 1937, estaba de presidente de la República, no de candidato, o después de que fue presidente. Decía que le mortificaba conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causaba la demanda de auxilio o de justicia de la gente pobre. Entonces pienso más, expresaba, en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Pues bien, sin ese sincero sentimiento,
nada bueno se puede hacer en la vida, y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia, y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos haciendo historia, continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!